A darle continuación al tema que tenemos de aprendiendo a orar. Aprendiendo a orar. Nos cuesta verdaderamente a nosotros en este tiempo, en a la fecha en que estamos, de los postreros días que se anunciaban desde los tiempos de Jesús y de los apóstoles, que en los postreros días iba a haber mucha dificultad, mucha frialdad, mucha apostasía en la iglesia de Cristo. Y esos son los tiempos en que nosotros estamos. Mucha apostasía, mucha frialdad. Y por eso mismo es que a nosotros nos cuesta orar. Y no me refiero al tiempo de que nosotros dedicamos a la oración, sino en la forma o en nuestras peticiones. Nosotros no pedimos como conviene. Pero por el momento todavía no hemos entrado a esos temas, sino que estamos viendo, bueno, la vez anterior vimos que Dios está atento siempre. Dios está atento siempre. Lo vimos en Salmos, que los ojos de Dios están sobre los justos y su oído atento a la oración de ellos. Lo vimos. Traigo esto porque muchas veces hay inquietudes, hay interrogantes. ¿Por qué Dios no me responde? Llevamos muchas veces, o quizás mucho tiempo, muchas veces con la misma petición, quizás con las mismas peticiones que tenemos ya de años, quizás, y no ha habido respuesta. Entonces, por eso es la motivación de estos temas, para que nosotros razonemos. Mire, yo no le estoy enseñando fórmulas de orar. Yo solo le estoy ayudando, guiándole por medio de la palabra del Señor, a que nosotros todos analicemos, meditemos, razonemos, y allí vamos a ir encontrando las respuestas a nuestras interrogantes. Si Dios está atento, entonces, es de cuestionarnos. Si la palabra dice, y la palabra sabemos que es verdadera, es veraz, es infalible, o sea, no falla, no cambia, y en su palabra dice que Él está atento. Y entonces, ¿cómo encontramos la respuesta a que muchas veces no son respondidas nuestras oraciones? Porque no podemos decir que será que, o así como le pasó a los profetas de Baal, cuando Elías los reta a que levantaran sacrificios y que el Dios que hiciera descender fuego del cielo, ese era el Dios verdadero. Y los profetas de Baal, dicen que se ponían a gritar y a pedirle: oh Baal, respóndenos, haz descender fuego. Y así pasaron por un montón de tiempo y no hubo respuesta. Así nosotros muchas veces pasamos un montón de tiempo y no hay respuesta. Pero el Dios de Baal, o sea, para los profetas de Baal, no existían, eran dioses inventados. Entonces viene Elías y se burla de ellos y le dice: griten más fuerte, no va a ser que esté distraído, no va a ser que esté ocupado, grítenle más fuerte. O sea, Elías los cucaba, se burlaba de ellos. Entonces nosotros muchas veces decimos: bueno, Dios, ¿por qué no me responde? Y comenzamos a cuestionar: ¿será que no está interesado en mí? No sé qué puede pasar en su mente, porque no sé si le ha ocurrido. ¿Será que está ocupado con tantas cosas que tiene que hacer en todo el universo? No, entonces, ¿por qué cree usted que no hay respuesta muchas veces a las oraciones? Si la misma palabra de Él nos enseña que Él está atento. Él está atento. Eso lo vimos en los Salmos, como le decía. Hoy quiero que veamos en su segunda parte, como haciendo un contraste, cuando Él dice en su palabra que responde y en otras partes dice que no va a responder. Veamos la razón por la cual Él no va a responder. En Miqueas, quiero que vaya a Miqueas capítulo 3. Ahí vamos a ver unos pasajes de la Biblia. Hay montones, hay varios. En los Jueces, por ejemplo, se encuentra con
varias veces, como unas, por mencionarle algunas, 9 o 10 veces, donde dice que otra vez los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y allí pasaron por un montón de tiempo en la opresión de sus enemigos, y ellos clamaban a Dios y Dios no les respondía, hasta allá los tiempos cuando el pueblo de Israel se acordaba de la ley de Dios y de lo que a Dios le molestaba, de lo que a Dios le enfadaba, de lo que Dios le había enseñado que hicieran y que no hicieran. Entonces volvían a Jehová, se volvían a Dios, y ahí Dios les respondía. En otras palabras, podemos decir que cuando nuestro corazón no está buscando agradar a Dios o estar conforme a la palabra del Señor, entonces Dios se hace como el desentendido a nuestro clamor. Veamos en Miqueas capítulo 3, versículo 1 al 7. Leemos la palabra del Señor en el poderoso bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues la palabra nos enseña que a Él se le dio toda potestad en los cielos y en la tierra. La palabra nos dice: dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desoláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y les rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no le da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Miren, un pasaje mero triste para la situación, la condición que estaba pasando Israel. Israel pasó un montón de tiempos, un montón de veces, como le repito, que es en apostasía. Es igual prácticamente a lo que nosotros como Iglesia de Cristo pasamos hoy en día. Al pueblo de Israel se le habían dado leyes, se le habían dado ordenanzas, mandamientos para que cumpliese, para que los pusieran por obras, pero ellos no. Ellos hacían todo lo contrario. Como en el caso de nosotros, muchas veces se nos dice, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ahí se nos dice lo que tenemos que hacer. Le menciono esto porque algunos puedan decir, pero eso es en la ley. Hoy estamos en la gracia, en el Nuevo Testamento, pero ya vamos a ir después al Nuevo Testamento, para ver que la misma condición que le pasaba al pueblo de Israel, la desobediencia, la apostasía, eso lo llevó a tener problemas en su vida. Nosotros tenemos problemas en nuestra vida, y nosotros venimos y clamamos a Dios y buscamos a Dios, y los problemas como que no se nos van, sino que al contrario, a veces más nos aceleran las situaciones, los problemas. O sea, los contextos cambian, pero las situaciones prácticamente se repiten. Y vemos en este caso de Israel que no escuchaban la palabra, la voz de Dios, sino al contrario, aquí está diciendo de que hacían perversidades, hacían maldades. Tal vez nosotros, o bueno, yo no sé, yo a veces paso de ingenuo, o me paso de ingenuo, mejor dicho,
Pero sí hay personas de que son tan malvadas, son tan malas, son tan odiosas, son tan, ¿cómo le digo? Que hacen cosas que yo ni me imagino, pues. O sea, ni quiero pensarlas, pues. Uno dice, pero si es un cristiano, ¿eh? Pero si va a tal iglesia, pero si predica, pero si predica, pero si está en el ministerio de alabanza, y mire, y está en tal ministerio, pero mire cómo se comporta, pero mire lo que hace, pero mire qué injusticia, pero mire cómo me trata, y en fin, hermano, tantas cosas que nos pasan a nosotros como iglesia de Dios, y que no razonamos, no reflexionamos, no reparamos sobre ello. Que si ya nosotros somos hijos de Dios, entonces tenemos que comportarnos como tal, como hijos de Dios. Por eso nos sucede, igualmente nosotros si vimos en el sermón pasado, que si Dios está atento, que si sus oídos están sobre los justos, hay que enfatizar lo que la Biblia dice. Nos gusta cuando dice los ojos de Dios están atentos, o están siempre, o sus oídos, o su oído atento a la oración. Ahí nos gusta, pero los demás no. Los demás no nos conviene, porque ahí está diciendo que sus oídos están atentos a la oración de ellos. ¿De quién ellos? De los justos. Que los ojos de Jehová, dijo en Salmos 34, están siempre atentos a los justos. Expliqué la vez pasada acerca de qué significa justo, porque justo y justificados son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas. Justificados nosotros somos desde el momento, o alguien es justificado desde el momento que pone la fe y la confianza en Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Entonces es una justificación salvífica. Es decir, para cuando ya nosotros partamos de esta tierra, o Cristo venga por su iglesia, si ya hemos aceptado a Cristo, si ya hemos recibido a Cristo, y nos hemos aferrado a Él como Señor y Salvador personal, nosotros ya somos justificados. Es decir, ya no hay cuenta pendiente, ya no tenemos deuda que pagar. Entonces, eso sí, eso es la justificación. Pero cuando habla de que somos justos, nosotros verdaderamente ya como cristianos, como hijos de Dios, debemos de anhelar, debemos de practicar la justicia, cosa que nosotros no lo hacemos. Y Dios es un Dios justo, o sea, las reglas del juego no cambian, ni aún para Israel, ni para la iglesia, con excepciones de algunas. Pero cuando se trata de lo que es manifestar, revelar el carácter de Dios en nosotros, o sea, ahí es lo mismo. Dios siempre con su exigencia, ya lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, cuál es la exigencia de Dios en el Nuevo Testamento y cuál es la exigencia de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, como vemos aquí, el pueblo de Israel se hacían pedazos entre ellos mismos. Así sucede muchas veces que entre los mismos hermanos, entre la misma congregación, no se diga de entre otra congregación, muchas veces nos hacemos pedazos. Muchas veces somos injustos unos con otros. Somos injustos, esa es la palabra ahí, no se puede poner otra palabra. Somos injustos unos con otros. Entonces, y por eso nos dice aquí, entonces, en el versículo 4, entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Aquí está diciendo que alrededor de unos 400 o 500 años después de que fue escrito Salmos. En Salmos es lo que dice que está atento, siempre. Acá después, unos 500 o 400 años después, el profeta Miqueas está diciendo que por la condición en que ellos estaban viviendo, en necedad, en desobediencia, en rebeldía, cosa que la iglesia de Dios es siempre vivimos eso, siempre pasamos eso. La iglesia de Cristo en necedad, en desobediencia, en rebeldía para con Dios y en desobediencia de su palabra. Entonces dice, entonces clamaréis a Jehová
y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvadas. En aquel tiempo, aquí se está refiriendo a las tribulaciones, a las persecuciones o a la diáspora que tuvo el pueblo de Israel o Israel, a la dispersión. Pero también tiene su énfasis en la tribulación. O sea, no solo habla de un periodo, sino de cada vez que el pueblo de Israel ha tenido dificultades, ha tenido problemas. En el año 70 después de Cristo, por ejemplo, tuvo lo que es la diáspora, la persecución, la destrucción del templo. Entonces, allí clamaba Israel. Todos clamamos en la dificultad, todos clamamos en el problema. Y nosotros le decimos, Dios, y mira lo que me ha pasado, mira lo que me ha venido, líbrame de esto, líbrame de aquello, líbrame del otro. Y lo que yo le he dicho en otras ocasiones, que Dios le puede decir, no, espérate, yo estoy tratando contigo. Yo estoy permitiendo o yo te he enviado eso, lo que te está pasando. ¿Por qué? Porque tú no quieres entender a mi voz, no quieres atender mi voz, no quieres atender mi palabra, no quieres entender que ya tú eres mi pueblo, que ya tú eres mi hijo, mi hija, y que tú no vas a andar comportándote como antes, que no me conocías, pero ahora ya me conoces. Ahora vas a respetar mi ley, vas a respetar mis palabras o mis reglas. Pero eso es lo que muchas veces como iglesia no se nos predica, no somos conscientes de ello, no se nos concientiza de ellos, no se nos motiva a que nosotros verdaderamente tengamos una vida que agrade a Dios, que glorifique a Dios. Entonces, en aquel día, cuando habla en aquel día, habla del tiempo cuando ellos han tenido esas dificultades, esas persecuciones, y cosa peor, que en la Biblia dice que está por venir. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Mire, desde el tiempo, desde Jeremías, denuncia bastante a los falsos maestros, a los falsos profetas. O sea, eso no es nuevo. De los falsos pastores o predicadores, o que predican falsas doctrinas, predican o hablan, dicen que en nombre de Dios, cuando Dios no ha hablado nada, cuando Dios no ha dicho nada, cuando son presunciones nomás. Eso no es nuevo. Pero lo que quiero decirle con esto es, donde dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Hoy en día muchos predicadores hacen errar a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque no las motivan a que debemos de andar siempre en obediencia a su palabra. Yo les he mencionado dos cosas, o sea, obediencia a dos cosas: a la palabra del Señor y a Dios mismo, que ha hecho morar su Espíritu en nosotros. Así que tenemos que andar en obediencia al Espíritu y obedeciendo la palabra del Señor. En Gálatas, por ejemplo, pues andad en el Espíritu. O sea, andamos el Espíritu de Dios, pero no le obedecemos. Y en otros pasajes de la Biblia nos dice que el Espíritu se contrista, hasta llega a apagarse. Nos dice, no apaguéis el Espíritu, en Tesalonicenses. Pero todo eso nosotros no razonamos, todo eso nosotros no somos conscientes. Pero en problemas, cuando estamos en problemas, en dificultades, ahí sí clamamos a Dios, ahí sí le buscamos a Él. Cuando Dios mismo nos puede decir, no hombre, mira, si esto te lo has merecido. Y Dios no lo hace. Miren, no quiero que me malentienda que el castigo que viene de Dios, como que si el castigo viene de Dios y porque Dios está enojado o airado o quiere destruirlos. No. Lo que quiere Dios es, como un buen padre, disciplinar, corregir a su pueblo, a sus hijos. Eso es lo que nosotros debemos de entender, eso es lo que nosotros debemos de tener claro. Que así como nosotros de padres de familia corregimos, disciplinamos a nuestros hijos, así también Dios corrige, disciplina a sus hijos. Chanfle, me detuvo el reloj. Ok, entonces, así Dios también corrige, disciplina. Pero cuando nosotros nos vemos en la dificultad, no razonamos, no meditamos, Señor, ¿por qué me ha venido esto? ¿Para qué me ha venido esto?
¿Qué quieres corregir de mí? ¿Qué quieres realmente que yo cambie? ¿Qué conducta yo tengo mal? Y por mi mala conducta yo ando deshonrando tu nombre. Yo ando haciendo que la gente blasfeme tu nombre. ¿Es consciente usted de ello? Yo creo que rara vez. Creo que no. Es raro quien realmente sea consciente de ello. Entonces, cuando ahorita todavía no hemos llegado a lo que es la forma de orar o cómo orar, la petición, sino que solo estamos asentando las bases para que nosotros tengamos en mente, espero que todavía tengan muchas prédicas que ya hemos visto acerca de la oración en mente, para que la pongamos en práctica a la hora de orar. Entonces, Dios quiere corregir, Dios está disciplinando, y eso lo hace a través de las circunstancias. Entonces, Él dice, hay acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Hay muchos pastores, como le digo, predicadores hoy en día, que hacen errar al pueblo de Dios porque no le conducen. Muchos pastores dicen que esa es la obra del Espíritu Santo. Pues no, fíjese, no es únicamente la obra del Espíritu Santo. Para eso Dios nos ha hecho a muchos ministros suyos. ¿Para qué? Para que enseñemos, para que corrijamos con la palabra de Dios. Por eso en Timoteo dice que la palabra de toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto para toda buena obra. Es por medio de la palabra del Señor. Pero cuando no instruimos correctamente, no sacamos las cosas a la luz, las cosas malas como las cosas buenas, para que la palabra del Señor, para irnos corrigiendo. Así hay muchos que hacen, dice, errar a mi pueblo, y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Muchas veces, muchos hermanos dicen que andan hablando en nombre de Dios, y diciendo todo va a estar bien, y diciendo todo va a salir bien, y todo va a pasar. Y mire, un profeta, verdaderamente un profeta de Dios, sabe de que no habla solo que todo va a estar bien, sino que cuando es verdaderamente que Dios está hablando, en el Antiguo Testamento, en este caso, mejor dicho, denunciaba el error, el pecado del pueblo, lo denunciaba, y les profetizaba o proclamaba juicio si no se arrepentían de su pecado. Esa era la tarea, esa era la función del profeta. Entonces quiero que veamos en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Más bien os escribo que no os juntéis, Primera de Corintios, versículo 11, por lo que estarían pensando, pero eso es Antiguo Testamento, donde ya el trato para con Israel era por la ley y hoy ya estamos en la gracia. No, veamos lo que Dios nos dice a la iglesia en el Nuevo Testamento. Este ya es reglamento para la iglesia, estas son ordenanzas para la iglesia. ¿Y qué nos dice? Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Tiene que, hermanos, haber un cambio de conducta realmente.
un cambio de comportamiento, un cambio de carácter. El mal carácter a nosotros nos hace quedar ridículos o mal delante de los demás. Pero ¿quién es el que está quedando mal? Yo quedo en ridículo, pero el que está quedando mal es el Evangelio de Dios. Es el nombre de Dios. La famosa frase que dicen, y para ser cristiano como este, mejor no soy nada, porque miren lo que hace, porque miren cómo anda. Y realmente, hermanos, yo en mi forma de ver, o a mi ver, para mí eso es grave. Para mí eso es gravísimo, por nuestra mala conducta. Y la palabra nos está enseñando eso. Veamos nuevamente más adelante en Corintios. En Corintios capítulo 15, versículo 34. Nos dice: velad debidamente y no pequéis. Vea, aquí nos está diciendo directamente que no pequemos. Pero hermanos, si es que nadie, como dicen todos por ahí, o dirían algunos, pero dígame quién no peca. Y es cierto, y es cierto. Pero la palabra nos está llamando, al menos que lo intentemos a no hacerlo, pues. Aunque en el intento fallemos, pero al menos vamos a tener la disposición, la buena voluntad y reconocer que el dañado soy yo cuando no me aparto del pecado, cuando no me aparto del mal, de lo que a Dios le ofende. O sea, al menos, por eso dice, velad debidamente y no pequéis. Y no pequéis. Aquí está diciendo directamente, y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios. No conocen. Mire, Juan habla tan directo o más abiertamente o profundamente que dice que el que ha nacido de Dios no peca, pero el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y hoy en día, y hoy en los tiempos en que estamos de la apostasía que se anunciaba en los posteriores tiempos, que iba a haber mucha apostasía, hoy a la congregación, hoy a las iglesias no les gusta que les hable de pecado. Y hay pastores que dicen, no, esa palabra a mí no me gusta pronunciarla. Bueno, si en la Biblia está ahí, ¿por qué yo no la voy a decir? Si en la Biblia está, aunque no nos guste. Mire, las predicaciones muchas veces a nosotros, cuando nos confronta el pecado, nos ofende. Y eso es en nuestra carne, en nuestra naturaleza de pecado, nos va a ofender. Y hay predicadores que dicen, no lo voy a decir porque el hermano se va a ofender, el hermano se va a sentir mal. Mire, cuando nosotros los predicadores, debemos de ser honestos a la hora de predicar. No engañar a la congregación, decir, esto es malo, esto es bueno. Esto es bueno, esto es malo. O sea, tenemos que ser honestos. Nosotros no del todo, no siempre debemos de hacer un mensaje o una predicación solo para que la gente se sienta bien. Dejaría de ser un buen ministro de Cristo si no hablo lo que está verdaderamente mal, aunque la persona se sienta mal. O sea, cuando andamos en pecado nos vamos a sentir mal, pero cuando alguien se siente mal, qué bueno. Porque hay una posibilidad o tiene ventaja de que pueda hundirse más en el pecado o salir del pecado. Pero aquí nos está diciendo que si hemos conocido a Dios, que si en verdad le conocemos a Él, si decimos que le amamos a Él, entonces que dejemos de pecar. Nos está diciendo directamente, dejen de pecar, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, por vergüenza vuestra lo digo. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto, una iglesia muy liberal, muy problemática. Yo creo que no nos quedamos pachitos nosotros, o bajitos. Andamos al mismo nivel, quizás que esa iglesia hoy en día. Muchas iglesias andamos así, mal. Entonces, si estamos tras
buscando las respuestas a las interrogantes, que porque Dios no nos responde. Yo creo que aquí hay muchas respuestas por la cual, nosotros podemos entender o razonar o comprender por qué va de pedir, va de clamar a Dios y no hay, ¿cómo se llama? Un alivio en nuestra vida económica, familiar, social. No hay un alivio. Ya veamos Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. O sea, ya nos decía en Malaquías que aborrecen el bien y que aman el mal. Así venimos nosotros a Dios, así nos encontró Cristo. El problema es que sigamos con esa misma actitud. El problema es que sigamos en esa misma condición. Sino que nosotros estamos llamados como iglesia de Cristo. Estamos llamados a algo especial. Hay una vocación que se nos demanda, que se nos da, que nosotros. Y veamos qué nos dice. Sed pues imitadores de Dios. Cuando usted vaya en oración, acuérdese que vamos tras ese tema, aprendiendo a orar. Todo esto es enfocado a que nosotros aprendamos a orar. Cuando usted está en problemas, en dificultades, en necesidades, por así decirlo, materialmente hablando, porque la necesidad espiritual es grande, pero no es consciente de ello. No somos conscientes muchas veces de ello, pero es grande. Pero cuando estamos nosotros en las necesidades materiales, cuando usted vaya delante de Dios a llevarle esa petición, primero recuerde de su palabra, donde le está diciendo: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Entonces, en ese momento, usted reaccione, usted reflexione y diga: Señor, aquí vengo delante de ti. Tú sabes las necesidades, el problema, la angustia, la aflicción, la desesperación y lo agobiado que estoy de la vida. Pero y soy consciente de ello, dígaselo usted. Y soy consciente de ello, que tu palabra me dice que sea imitador tuyo, pero realmente no lo he sido. No soy un imitador tuyo, sino que al contrario ando haciendo todo lo contrario que de tu voluntad. Y cuando uno llega, hermanos, en oración y anda haciendo todo lo contrario al carácter, a la voluntad de Dios, ¿cree que va a tener respuesta a la oración, hermano? Circunstancialmente usted va a decir: me vino esta ayuda, bendición de Dios. No, el diablo también bendice, hermano. O sea, se le dice bendición, pero no es bendición si viene del diablo. Pero el diablo también le puede dar a alguien para que allí pase entretenido y nunca de los nunca haya en su mente la sobriedad de ser un imitador de Dios. El diablo lo va a poner ahí, que le brille como que oro, y usted lo va a agarrar, y este oro, esta bendición, va a decir. No, hermano, realmente meditemos en la palabra del Señor, aprendamos de la palabra del Señor. Nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Andad, mire, hermano, le queda de tarea, de deber, que se continúe en su casa leyendo este texto, este pasaje, este capítulo, y nosotros, que nos sirva como un espejo. Cada palabrita que vayamos viendo, digámosle: y yo no lo estoy cumpliendo, yo no lo estoy haciendo, yo no lo estoy obedeciendo, yo no me estoy comportando así, o en lo negativo que acá nos menciona, ese soy yo. Entonces ahí va a comenzar en ese momento la oración verdadera. Ahí va a comenzar en ese momento la oración que le agrada a Dios, que más adelante vamos a ver, donde nos está diciendo: y andar en amor, así como Cristo se entregó en ofrenda y sacrificio. Mira la magnitud. Y andar en amor, y la comparación que nosotros jamás la vamos a llegar. Así como Cristo se entregó
por nosotros, en ofrenda, en sacrificio a Dios, en olor fragante. Vea qué comparación y qué grande la demanda, la exigencia de Dios. Pareciera que en la iglesia, mire, hoy la iglesia pareciera de que no tiene exigencia. No, solo venga y que Dios, y va a recibir de Dios, y que Dios le quiere dar, y milagros están por cumplir, y que venga que Dios le va. No, hermano, no es así. No es así, hermano, en el nombre del Señor se lo digo, no es así. Nosotros vamos a la iglesia a buscar su presencia, pero a adorar a Dios. No vamos a llegar en el sentido a pedirle, a pedirle, a pedirle. Yo ya le he mencionado que cuando nosotros vamos, o alguien que vaya con esa actitud, no ha entendido de que nosotros somos los sirvientes o los siervos de Dios, y Dios es el Señor, Dios es el amo, y nosotros vamos a servirle a Él. Pero nosotros nos vemos en la naturaleza de pecado tan egocéntricos, que yo soy el que estoy en el trono y Dios abajo, y yo le pido, servime, dame, quiero. Pero es que no sé, es que la iglesia verdaderamente hoy en día estamos tan mal porque no meditamos, no reflexionamos, no profundizamos en la palabra del Señor, cuando también hay demandas, ordenanzas para la iglesia. Y al igual que así como el pueblo de Israel, que no obedecía al Antiguo Testamento, a la palabra del Señor, y por eso cuando clamaban Dios no le oía, igual nos está pasando a nosotros, igual nos está pasando. Por eso nos está diciendo que andemos en amor, que seamos imitadores de Dios. Y dice, pero ni fornicario, ni toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades. Mire, todo eso nosotros hablamos y meditamos y pensamos en cosas profanas, paganas, ya como iglesia, y la Biblia nos está diciendo que eso no es correcto, que eso no le agrada a Dios, ya como conviene a santos, pues, como conviene a hijos de Dios. Ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esto, nadie os engañe con palabras vanas. Hay predicaciones hoy en día en muchas iglesias que son palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Está hablando de un pasado. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia. Aquí está otra vez la palabra que mencionamos allá en el Salmo. Toda justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprueba usted todos los días y le dice al Señor: Señor, yo quiero hacer hoy todo lo que es agradable a ti. No quiero hacer lo contrario. No quiero hacer lo que a ti te molesta. ¿Es esa su oración? ¿Es esa su petición? ¿O solo llega: Señor, dame, Señor, quiero, Señor, necesito, Señor, mira? No. Tenemos que analizar y meditar más en la palabra del Señor, mis hermanos. Se nos acabó el tiempo, nos quedamos hasta aquí. Espero que esto, hermanos, es fuerte, yo lo sé, pero en el nombre del Señor